Queridos hijos del CCI, amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, una vez más, desde casa estamos compartiendo con vos una palabra de Dios. Esta ha sido una semana de nuevos anuncios, de la continuación de la cuarentena. El tema recurrente obviamente es, en la mayoría de las personas, la incertidumbre. Uno, en las pocas salidas que tiene del hogar para hacer las compras de los víveres, lo que percibimos en la gente es lo que va a pasar. Esa incertidumbre de si tuviéramos la seguridad de que acá 2 meses las cosas cambian, pero la incertidumbre es lo que se apodera de las personas. Por supuesto que uno trata de ser optimista, pero más que optimista necesitamos entender y conocer los tiempos en que vivimos. Para eso es necesario que nosotros, los hombres y las mujeres de fe, los hijos de Dios, recurramos a la Biblia. Y yo quiero leerte lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10. Ustedes que están en sus casas, por favor, tomen a sus hijos, acomódense en el comedor, en el living, tomen la Biblia o el celular donde tienen la Biblia digital, un cuadernito para tomar algunos apuntes, para poder recordar esta palabra, meditarla e incluso permitirle al Espíritu Santo que pueda ampliarla mientras vos recordás esta impartición, esta prédica, y el Espíritu Santo va a tomar de ese tesoro, de ese sustento que se metió en tu espíritu para amplificarlo. Y dice la Biblia, repito, en Filipenses 1, verso 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde y aún más y más en conocimiento, en un conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que elijas lo mejor para que seas puro e irreprensible para el día de Cristo. Obviamente que el apóstol le habla a la iglesia en Filipos, diciéndole que él hace una oración por la iglesia, hace una oración por las personas, hace una oración por las familias, para que puedan crecer en el amor, pero fundamentalmente, y aún mucho más, y lo repite 2 veces, más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es muy importante que nosotros podamos discernir los tiempos. Los especialistas, los científicos, por supuesto que uno tiene que respetarlos. Claro que nosotros tenemos que estar de alguna manera informados, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no permanecerá. Entonces, en este día, yo quiero animar a las familias, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más nuevos en esta fe a los más antiguos. Es necesario, número 1, profundizar en el discernimiento. ¿Por qué tenemos que profundizar en el discernimiento? Porque si discernimos el tiempo en que vivimos, las situaciones que estamos afrontando, las decisiones que tomemos serán mucho mejor. Tenemos que prepararnos, número 2, tenemos que prepararnos para el porvenir, o sea, para el mañana. Aunque la Biblia aconseja y dice que tenemos que ocuparnos del día de hoy y que basta con el afán del día de hoy para que nos preocupemos por el día de mañana, pero en realidad yo no estoy hablando de que tú te preocupes por el día de mañana, sino que te prepares para el porvenir. Lo tercero tiene que ver con el segundo punto, que es
poner atención en oír las voces autorizadas. Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 12:32. Dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que debía hacer el pueblo de Israel. Por eso te decía que es necesario que nosotros hoy, en esta semana, en el mes que viene, en los meses que viene, dentro de este año, el año que viene, podamos prepararnos para lo porvenir. Tenemos que oír las voces autorizadas. ¿En qué sentido? Es que, como le decía en el relato de la Biblia, en Crónicas, dice que los hijos de Isaacar eran más o menos 200 hombres, que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Y como discernían los tiempos, ellos transferían ese discernimiento a las acciones que día por día tenía que llevar y hacer y realizar el pueblo de Israel. Y dice que le hacían caso. Como te decía al comienzo, probablemente haya cientos de expertos en economías, haya cientos de expertos en el tema de salud, haya cientos de expertos en cómo poder resolver la crisis mundial que estamos llevando adelante. Pero lo que necesitamos es, como dije en el punto 1, es poder profundizar el discernimiento. Y eso no lo puedo hacer solamente yo. Tenés que hacerlo vos en tu casa, tenés que tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, porque como le dijo Jesús a sus discípulos, que era necesario que Él se fuera, pero que vendría el Espíritu Santo, el Consolador, y Él los guiaría a toda verdad, Él les enseñaría todas las cosas, Él le recordaría en el sentido de palabras que son eternas y firmes. Oír las voces autorizadas significa que usted tiene que seleccionar a quién va a escuchar, porque hoy tenemos predicadores fatalistas que piensan que el mundo se termina mañana, profecías que se dijeron por místicos hace cientos de años y lo relacionan con este tiempo. Encontramos gente bien intencionada, pero que de acuerdo a su nivel de necesidad, cree que esta es una aflicción que se ha venido sobre la iglesia. Y encontramos gente que es entendida en los tiempos. Ahora, si usted se recarga de un montón de voces, indudablemente puede terminar en confusión. Es importante entonces que, como los hijos de Isaacar, dice que el pueblo de Israel los escuchaba y hacía lo que de acuerdo al discernimiento que tenían ellos actuaban en consecuencia. Quiero animarte a que te pongas delante de Dios, que le pidas al Espíritu Santo y utilices un principio que proviene de Dios, que es reconocer las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida, porque como decía el apóstol a Filipos, a la iglesia en Filipo, dice, y esta es mi oración, que ustedes puedan crecer en amor y aún más en conocimiento y en el discernimiento de la verdad. Hoy hay verdades que no son verdades. De hecho, un gran publicista de la época de Hitler en Alemania, en la conquista del mundo, él decía que hay que decir una mentira 100 veces para que la gente termine afirmándola como una verdad. Significa que hoy el aparato ideológico, el aparato comunicacional, los medios de comunicación, usted tiene que saber que tiene que discernir lo que está escuchando, que tiene que discernir las profecías. La Biblia dice que está bueno escuchar todo, pero hay que retener lo bueno. Primero dice examinar y retener lo bueno. De ahí que las voces autorizadas es su apóstol, su pastor, puede que tenga menos
o más conocimiento que algunos de esos apóstoles que reconocemos, entre ellos el apóstol Ávila, apóstol Sojo, apóstol Roja. Puede que ser que haya alguien que no tenga esa dinámica revelacional o esa dinámica lingüística o esa gracia para expresar la palabra, pero usted tiene que saber que para eso Dios lo ha puesto en un lugar para escuchar, porque como decía el apóstol, oramos por usted para que crezca en amor y aún más y más en conocimiento y en el discernimiento de la verdad, para que usted sea preparado para el día en que se revele Cristo. Significa que las circunstancias son eso, simplemente pasajeras, circunstancias, pero nosotros no nos estamos preparando solamente para los acontecimientos que tienen que ver con la vida, con las situaciones que atravesamos, sino que nos estamos preparando para lo que sería la manifestación más trascendente y poderosa, que es el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, te decía entonces que Dios nos está pidiendo que oremos con entendimiento. O sea, que oremos con entendimiento estratégico. Si tenemos discernimiento, vamos a entender y nuestras oraciones incluso van a cambiar. A Dios no lo conmueve, a Dios no lo mueve oraciones sentimentales. A Dios lo mueve la legalidad de su palabra. Cuando tú oras, no de acuerdo a lo que sentimos o a lo que vemos, sino oramos con oraciones estratégicas, con discernimiento del Espíritu, para realizar en el mundo espiritual lo que queremos ver en nuestro mundo natural. Por eso el Señor instruye a sus discípulos y le dice: he aquí yo les doy autoridad, les doy la llave de un reino y les digo que ustedes, poniéndose de acuerdo, oren, y lo que aten aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten aquí en la tierra será desatado en los cielos. De ahí la importancia que nosotros promocionamos orar código 1260. Significa que tenemos que profundizar estas oraciones, estos decretos, estos rompimientos espirituales que hacemos a través del poderoso nombre de Jesús, el recubrir a la iglesia, a la familia, a las autoridades con la sangre de Cristo, me refiero a las autoridades espirituales, y liberar para nosotros en el mundo espiritual lo que queremos ver. Dios nos está preparando para los nuevos tiempos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos prepara Dios para los nuevos tiempos? Con anuncios. Y usted dice, ¿qué anuncios? Los que da la televisión, la internet, los pronósticos. En realidad, Dios a lo largo de la historia, porque Dios es el Dios de la historia, es un Dios que ha anunciado lo que va a hacer. Esto significa que a Dios no se le pasa absolutamente nada por alto. Algunos pueden decir, pero si Dios está en control, ¿por qué este virus ha matado a tanta gente? En realidad, a Dios no se le pasa nada por alto y sí Dios está en control. Dios es un Dios soberano, es uno de los atributos de Dios, como también Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor, fuego consumidor. Dios es principio y fin. Significa que en esos atributos nosotros tenemos que entender que Dios va haciendo anuncios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 8, que Dios le advirtió a Noé que iba a enviar un diluvio. ¿A causa de qué? El diluvio dice que viene porque había crecido tanto la maldad de los hombres y la independencia y la rebelión de Dios y contra Dios, que dice que Dios veía que esto era sumamente contraproducente para la tierra y para el hombre, y determina enviar un diluvio. Pero dice la Biblia en Génesis 6, verso 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios el Señor.
le habla y le dice lo que va a hacer. Y también le da las herramientas y los instrumentos para salvarse de ese desastre. De ahí que viene el arca de Noé. Cuando Dios haya gracia en un hombre o en una mujer, Dios le habla, le anuncia anticipadamente lo que ocurrirá. Y algunos pueden pensar, bueno, pero sabíamos del coronavirus y que esto iba a ser una cuestión global y que iba a desatar esta crisis sanitaria, económica. Bueno, indudablemente Dios ha estado hablando a lo largo de los tiempos, no solamente por la palabra profética, sino por la palabra profética más segura que es la Biblia. Y como dice los evangelios, dice que así como la higuera cuando empieza a alargar la hoja y a florecer, ya está lista para dar el fruto, dice, comparad a la higuera con la venida de Cristo. Dice, alzad vuestra mirada porque Cristo ya está cerca. Indudablemente, queridos amigos y hermanos que nos están viendo, estos son los principios que nos acercan mucho más a la segunda venida de Cristo como el Cristo y Señor de toda carne y de todas las naciones. Pero no es el fin. Entonces, en el caso de Noé, dice que Dios le comunica porque halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, puede ser que nosotros hoy estemos buscando alternativas, oportunidades, un nuevo trabajo, pero en realidad todo eso tiene limitaciones. Lo que tenemos que tratar de poseer es que Dios te mire, que caigas en gracia ante los ojos de Dios, porque si caemos en gracia ante los ojos de Dios, Dios nos habilitará, Dios hará que en nuestra mano haya un salvoconducto para salir de la crisis, del desastre, de los presagios que vienen sobre el mundo, porque tú y yo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios en los nuevos tiempos trabaja con anuncios, pero lo hizo antes en la antigüedad, cuando el Señor le habla a través de su enviado a Zacarías, que era un hombre mayor, con Elisabet su esposa, también mayor y estéril. Dice que le dijo, tus oraciones, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, dice, tus oraciones han llegado delante de Dios y vengo a hacerte un anuncio. ¿Cuál era el anuncio? El anuncio era que ellos, viejos, y ella, la mujer estéril además, iban a tener un hijo. Pero ¿cuál era el significado más importante de la venida de ese bebé? Traer una satisfacción al matrimonio, poder sentirse plenos, realizados. Además de eso, había un objetivo mucho más sublime, más alto, más trascendente. Y era que el niño que iba a nacer, porque fue anunciado así, niño varón, era que él iba a preparar los caminos para la venida del Señor, de Jesucristo. Y dice, será un varón poderoso. Entonces, cada vez que Dios va a hacer algo, seguramente habrá un anuncio para que nosotros preparemos. Puede que ese anuncio se dé en circunstancias adversas. Puede que ese anuncio se dé dentro de algunos imposibles humanos que tenemos. Pero lo cierto es que como con Zacarías y Elisabet, cuando Dios anunció, también generó las dudas lógicas en Zacarías. Dice, ¿cómo será esto? Ya somos viejos, ella es estéril. Y Dios le dijo, bueno, ya que tenés tantas preguntas y cuando abrís la boca lamentablemente no lo haces para hablar en fe, de acá hasta que venga el bebé vas a quedarte mudo. ¿Sabe que hay veces nuestras palabras, nuestras acciones, hablan de que de alguna manera nosotros tenemos más
puesto los ojos en las circunstancias, en las realidades, en las imposibilidades o en las posibilidades que en lo que Dios nos está diciendo. Este es el tiempo para discernir, para entender que cuando Dios anuncia, cuando Dios habla, cuando Dios da un golpe maestro, es para que tú te prepares y sepas que Dios lo llevará adelante. Por lo tanto, dice que hasta que el niño nació, Zacarías no pudo hablar una sola palabra. Pero lo mismo fue cuando se le apareció el ángel Gabriel a María, una muchacha de excelente conducta, de excelente testimonio moral. Sin embargo, le dice, llena eras de gracia, vas a tener un hijo, vas a ser inspirada para tener un hijo, el Espíritu Santo soplará sobre ti y nacerá el Emanuel. Imagínese lo que fue para esta mujer, una chica que en una sociedad como esa, sin tener marido, o por lo menos novio, tenía novio, José, quedar embarazada y aparecer diciendo, el Espíritu Santo es el que me dejó embarazada. Obviamente que tuvo que estar dispuesta a renunciar a lo que ella pensaba, a las críticas de su comunidad, al prejuicio, al juicio que socavaba su integridad, para aceptar la voluntad de Dios. Las circunstancias en que Dios hace los anuncios no siempre serán de la forma que nosotros lo esperamos. Pero quiero decirte que en la medida que Dios nos prevenga, nos anuncie, nos direccione, nos enfoque, si tenemos fe y le creemos a Dios, lo que viene, lo que es anunciado, traerá una bendición que no solo te bendecirá a ti, sino que bendecirá a miles. Por último, la Biblia nos dice que estos anuncios eran anuncios trascendentes. Claro que sí. En medio de los tiempos son anuncios trascendentes. Y es importante que para los tiempos nuevos que vienen, estos tiempos que Dios nos ha dejado en la tierra para que nosotros podamos manifestar su gloria, porque dice la Biblia que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, Dios tiene un plan. Usted no crea que estamos solos en esto. No, Dios tiene un plan. Y el plan es guardarte. El plan es librarte. Mire, en el caso de María, podría haber sido apedreada, podría haber sido excomulgada, echada de su comunidad. Sin embargo, Dios no solo habló con María, habló con José, su prometido. Dios movió todos los hilos de las circunstancias para librar el proyecto, el plan que Dios tenía. Sin lugar a dudas, Noé, cuando construía el arca, cientos y miles de personas que venían como una excursión turística se reían de Noé porque decía, si no llueve, ¿para qué está haciendo semejante transatlántico? Si no llueve. Pero Dios preservó la vida de aquellos que entendieron y discernieron los tiempos, entendiendo que Dios estaba haciendo un anuncio importante. Por eso, Dios va a guardar a sus elegidos. Quiero decirte que cuando Dios hace un anuncio, cuando Dios entrega una palabra, cuando Dios obra poderosamente en favor de sus hijos, Él te va a guardar. Él va a guardar a sus hijos, Él va a guardar tu vida, Él va a guardar a sus escogidos, Él va a guardar a los elegidos. Tienes que creer esto porque de otra manera el plan de Dios se estropearía. Pero Dios está instrumentando el hacerte libre, el ayudarte, el bendecirte, en abrirte puertas, todo porque Él necesita que tú lleves adelante su plan. Mire, cuando hablamos de los anuncios de Dios, en tiempos tremendos de crisis, de persecución, de hambre, fue el caso del pueblo de Israel, cuando dice que estaba cautivo bajo el mandato de los egipcios. En ese momento, el pueblo se había hecho tan fuerte que hubo una orden
tremenda del faraón. Cuando las hebreas tengan a sus hijos, si son varones, los matan. Y las parteras tenían la orden de matar inmediatamente nacieran los niños, matarlos, a todos los niños varones. Y en esos días dice que de la tribu de Leví salió un hombre que se casó con una mujer, ni siquiera se menciona quiénes eran. Y de ese matrimonio sale un niño. El niño dice que era hermoso y la madre pensó, es tan bello, claro, para los padres, pero si yo dejo ver al niño lo van a matar. Y por 3 meses lo guardó. Diga conmigo, lo guardó. Porque cada vez que Dios hace un anuncio, Dios va a guardar lo que Él ha anunciado. Cada vez que Dios hace un anuncio, Él va a encapsular ese proyecto, ese plan de Dios, que puede ser tu vida, que puede ser una iglesia, que puede ser tu familia. Uno está pensando tantas cosas, está pronosticando, está un poco abombado por la cantidad de sobreinformación negativa. Pero en esta hora quiero decirte, y recibe esta palabra en tu espíritu, Dios tiene un plan y Dios va a librarte de la mano de todos tus enemigos. Dios va a encapsularte. Dice que la mujer lo guardó 3 meses. Y cuando lo guardó 3 meses ya era casi imposible ocultarlo. Pero ahí una de las hermanitas dijo, mira, el río Nilo, es ahí donde vamos a poner al niño. Y hicieron un Moisés, hicieron un barquito de juncos y lo largaron por el río. ¿Y qué sucedió ese día? Ese día el Señor Dios encapsuló la vida de su libertador. Apenas era un niño, no se notaba, no tenía voz, no era representante de nadie, pero Dios sabía que lo había enviado como un libertador. Tienes que creer que Dios tiene un plan para su iglesia, un plan para tu familia, un plan para la casa CCI. Dios va a encapsular ese plan. Y dice la Biblia que ese niño que estaba condenado a la muerte, una vez más Dios le libra de la muerte, en este caso a Moisés, y fue preparado en el mejor palacio, con los mejores educadores, con las mayores riquezas. Hay algo que Dios hará en este tiempo para aquellos que son entendidos en los tiempos, aquellos que profundizan el discernimiento, que es que Dios te preparará, Dios te librará, Dios te encapsulará y te preparará para lo que vas a hacer en este tiempo. Y voy concluyendo. La Biblia dice entonces que Dios en los nuevos tiempos hace anuncios. El mal también se prepara. El mal se mete en el plan de Dios. Si no fuera así, nosotros no tendríamos la oportunidad de ver la mano de Dios librándote. Si el mal no se entretejiera con los nuevos tiempos, no tendríamos la oportunidad de ver la provisión de Dios. Si el mal no atentara contra tu vida para detenerte, contra tu familia, contra la iglesia, contra la nación que vivimos, el mundo, no tendríamos la oportunidad de ver cómo Dios interviene en la historia. Por eso, no temas, no te preocupes, no te cargues. Solo trata de meterte en la presencia de Dios. Trata de ahondar en la comunión con el Espíritu Santo. Y Él te va a guiar, y Él te va a enseñar, y Él nos va a ayudar. Porque el mal
tratará de meterse en el nuevo tiempo de Dios. ¿Para qué? Para controlarte. Él quiere controlar tus emociones, Él quiere controlar tus sentimientos, Él quiere meterse en tus relaciones, Él quiere meterse en tu familia, Él quiere meterse en tu economía para controlarte, para atemorizarte, para reducirte a que la movilidad sea cero. Pero en este día el Espíritu de Dios te está hablando a ti y a mí. En el nuevo tiempo habrá señales. Dice la Biblia que cuando ya Moisés fue un hombre y Dios lo mandó a hablar con el faraón, le dijo, yo voy a estar con vos y te voy a acompañar con señales. Y la primer señal que sucedió en ese tiempo de la liberación del pueblo de Israel fue que él iba con el hermano, con Aarón. Y dice que Dios le dijo, dile a Aarón que la vara que lleva en la mano la eche al piso y se convertirá en culebra. Y eso hicieron delante del faraón. Dice que la vara se convirtió en culebra. Entonces el faraón llamó a los sabios, a los brujos, a los hechiceros, y dice que ellos se esforzaron e hicieron que también las varas de ellos se convirtieran en culebra. Significa que en los nuevos tiempos hay señales. Pero el diablo tratará, y tu enemigo tratará de confundir y de robar esas señales. Por eso dice que las varas se convirtieron también en culebras. Pero gloria a Dios, hay una clave y hay un secreto y hay un milagro de parte de Dios que se revela a tu vida en este día. Dice que la vara de Aarón se comía a las otras serpientes, que luego se transformó nuevamente en vara. Si hay algo que Dios hará en este tiempo es reafirmar sus señales, mostrando poderosamente que por más que el enemigo quiera venir a robar las señales estarán del lado nuestro para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Mire, en el nuevo tiempo, siempre el diablo usa y nuestro enemigo las mismas estrategias. Él tratará de robar las señales. Lo hizo con Jesús. Jesús dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y sabe qué es lo que llega hasta nuestros días? Dice que los religiosos de ese tiempo le pagaron a los soldados para decir que el cuerpo había sido robado. Todos nosotros sabemos que predicamos a un Cristo resucitado, pero todavía en Israel, hasta estos días, se cree que el cuerpo del Señor fue robado. ¿Por qué? Porque hubo un soborno, porque hubo un engaño, porque hubo una mentira, porque se levantó el infierno para desacreditar la palabra profética. Este es el tiempo en que puede ser que el infierno se levante contra nosotros, las circunstancias, los gobiernos, no sé qué se puede levantar contra nosotros. Hasta ahora tenemos la internet, hasta ahora tenemos YouTube, hasta ahora tenemos los distintos canales de comunicación, por lo menos desde casa. Pero lo cierto es que tienes que saber, las señales pretenden ser robadas, la mentira, el engaño. Pero tú confía, porque el que confía en Dios dice, como los montes de Sión que están rodeando a Jerusalén, ellos van a permanecer. Glorias al Señor. Quiero en esta hora, una vez más, pedirte que hagas lo que el apóstol oraba en sus oraciones. Profundiza. Dice, yo oro por ustedes para que crezcan en el amor, para que crezcan en el discernimiento. Mire, la Biblia, y con esto concluyo, ya lo dije 3 veces, pero quiero darte un texto más de la palabra de Dios. Dice Levíticos 10:10, que cuando nosotros buscamos profundizar el discernimiento, dice, para que hagan distinción, para que disciernan entre lo santo y lo profano, entre lo sucio y lo limpio. ¿Qué es lo contrario a discernimiento? Lo contrario a discernimiento es imprudencia, es insensatez, es inocencia en último de los casos. No seas imprudente,
no seamos insensatos en este tiempo o no seamos inocentes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Este es el tiempo para que la oración del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo dice: yo oro por ustedes para que crezcan en amor, mucho más y mucho más en conocimiento, en el discernimiento, para el día en que se aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pueda fortalecer tu vida, pueda darte la capacidad de ser entendido en estos tiempos. Nuestro secreto está en lo secreto. Cuando te comunicas con Dios, cuando te metes en la profundidad de su presencia, cuando vamos al cuarto oscuro, cuando vamos al lugar apartado, cuando santificamos el tiempo, cuando nos consagramos, es ahí donde vas a poder tener la revelación, el discernimiento de Dios. Y que esta palabra que hemos predicado en el día de hoy pueda ser ampliada en tu espíritu. Te bendecimos deseando y declarando sobre tu vida una semana excelente, extraordinaria, en victoria, prosperados y bendecidos. Dios te bendiga.